este lugar de amor y fe, donde las familias se ven crecer. Dios nos junta en su misión. Sterling Park. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Hermoso tema me toca, ¿verdad? Como siempre. Así de que tengo el privilegio, ¿verdad? Que Dios me concede de poder traer el mensaje de su palabra y hablar de uno de los grandes hombres de la Biblia, ¿verdad? Como fue Job. Todos creo que hemos escuchado acerca de Job, porque es un libro muy hermoso, la historia que nos cuenta, en la cual nosotros aprendemos, ¿verdad? Y vemos la soberanía de Dios moviéndose ahí. Y vemos cómo Dios en su poder, ¿verdad? Permitió de que Job perdiese todo lo que tenía, pero también vemos en su infinito amor y misericordia después cómo le restauró todo y no solo lo que tenía, sino que el doble, dice la palabra. También dice al final, ya en el 42, que también él tenía, dice, 7 hijos y 3 hijas. Y también le dio los 7 hijos y las 3 hijas, ¿verdad? Pero agrega un poco ahí, dice, y las hijas de Job eran las más hermosas en todo el mundo. ¿Se imaginan qué hermosura? Las que, no es que no eran hermosas las primeras, ¿verdad? Pero dice que las hijas que nacieron eran las más hermosas. Entonces es un libro tan hermoso y que les invito para que lean la historia de él, porque nosotros en estos media hora o algo que tengo para la primera parte y otra media por ahí que tienen en mano, no les vamos a poder contar toda la historia de este gran hombre. Pero si usted lee la palabra y lee el libro de Job, se va a dar cuenta qué hermoso y maravilloso que es Dios y lo que Dios hizo con este hombre y el ejemplo que este hombre nos da a cada uno de nosotros, cómo se debe de esperar, confiar y mantener la fe firme en ese Dios poderoso, ¿verdad? Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así de que vamos a leer un poquito de su palabra en el capítulo 1, en el cual ahí podemos ver, ¿verdad?, de qué hombre estamos hablando y lo que este hombre era y representaba ante, ¿verdad?, así en la presencia de Dios. Entonces vamos a leer unos pocos versos, después vamos a ir avanzando en ello. Vamos a leer Job 1, capítulo 1, del verso 1 al 5. Vamos a leer unos 5 versículos. Voy a invitarles para que vayamos al libro de Job. Job está antes de los Salmos, ¿verdad? Los Salmos es un libro grande, fácil de encontrarlo. Entonces, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, y después continúa el 12. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, si ustedes pudieron ver, ¿verdad? Aquí para empezar dice que, donde leímos, dice que en el 1 dice que era un varón, era un varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Estamos hablando de un gran hombre de la Biblia, que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que para empezar, que seamos apartados del mal, pero dice también varón perfecto, ¿verdad?
y temeroso de Dios. Entonces este hombre es un ejemplo de que nosotros, es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que le seamos así fieles como fue Job, ¿verdad? Perfectos, pues ya ese es un don que solo Dios lo puede dar, ¿verdad? Porque encontramos muy pocos hombres en la Biblia que dice varón perfecto, ¿verdad? Porque nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad? No somos perfectos, pero la Biblia nos habla de este hombre que era un varón perfecto. Temeroso de Dios, sí, temeroso de Dios. Todos tenemos que tener temor a Dios, porque la palabra de Dios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si nosotros no tememos a Jehová, no vamos a ser sabios. ¿Para qué? Para poder apartarlos del mal. Y este varón era perfecto, temeroso, delante de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos viendo este gran hombre, la historia que nos cuenta. Y lo que leímos, nosotros vemos que era un hombre muy bendecido por Dios, porque todo lo que nosotros poseemos y tenemos es una bendición de Dios. Y eso, pues lo que nosotros tenemos se lo atribuimos a Dios, pero para hacer eso nosotros debemos de entender y debemos de haber recibido a Cristo y darle a Él toda la honra y la gloria a Dios, porque no todas las personas que poseen bienes y poseen muchas cosas en este mundo, ellos le dan a Dios ese valor, sino que a veces ellos se dan su propio ego y dicen, no, yo es que soy más inteligente que no, yo es que por trabajar fuerte, no, yo porque sí me la juego bien, pero no, ¿verdad? Están muy engañados. Si Dios no permite si en su soberanía Dios no le permite, Él puede cortarles la vida, Él puede hacer de que todas sus riquezas y todo desaparezcan en un momento, en un día, ¿verdad? Fue el caso de Job, pero en este hombre no es que era un hombre común, si ya lo leímos en la Biblia, era un varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿Qué queremos ver en esto? Aquí estamos viendo, podemos hablar de varias cosas, pero una de las cosas que estamos viendo, que era un hombre temeroso, tenía fe en Dios, pero también vemos la soberanía de Dios, que Dios es soberano, Dios puede decidir, ¿verdad? A pesar de que usted sea un hombre perfecto, que sea un hombre justo, estemos bien, Dios puede mandar y puede permitir al diablo que lo tiente, que lo pruebe, ¿verdad? Pero todo esto es ¿para qué? Para que su fe crezca y podamos conocer a Dios, porque cuando usted venga y haya pasado todas las pruebas y haya vencido en el nombre de Dios y usted se continúe manteniendo firme y su fe no caiga, sino que más bien sea aumentada aún en medio de los problemas, entonces allí vamos a conocer más a Dios. Ya al final en el libro, en el capítulo 42, Job dice, de oídas te había oído, le dice a Dios, más ahora mis ojos te han visto y te conozco. Cuando él había pasado toda esta gran prueba que vino, que se la permitió Dios a través de Satanás que fuera probado, entonces él aquí pudo decir, ahora sí te conozco, porque él había vencido todas estas pruebas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiero decir con esto? No solo que cuando nosotros, no es necesario que nosotros estemos en pecado haciendo lo malo a veces para verlos en prueba. También grandes hombres de Dios han sido perfectos, han sido hombres temerosos de Dios y han sido muy probados. ¿Para qué llegar tan largo? Tenemos el caso de José de Egipto. Este hombre era un hombre que se compara en la Biblia como el Cristo del Antiguo Testamento. Un hombre que en todas las pruebas que tuvo, él le fue fiel a Dios y por eso Dios vino y lo colmó de muchas bendiciones al final, así como lo que hizo con Job, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero? Les doy estos dos ejemplos, que no necesariamente si un hermano, usted o alguien lo ve en prueba, va a decir, no, es que él está en pecado, él está pagando su propio, está cosechando lo que sembró. No necesariamente, hay que tener cuidado para juzgar. Nosotros no somos nadie para juzgar a otro hermano. Entonces, solo Dios conoce el corazón de mi hermano, conoce mi corazón y Él conoce todo. Entonces, este es un claro y lindo ejemplo en el cual nosotros podemos aprender cómo Dios obra, ¿verdad? Porque así es lo que obró en Job. Entonces, nosotros vemos que este hombre era un hombre temeroso, a pesar de ser temeroso y todo, entonces fue puesto en prueba. Dice la Biblia, allí ya en el capítulo 1, el 6 en adelante, en Job, dice que vinieron un día, dice, y se presentaron los hijos de Dios ante Dios, pero entre ellos venía ¿quién? Satanás, dice. Entonces vino Satanás, y Satanás se conoce en la Biblia como el acusador, ¿verdad? De nosotros los hijos de Dios. Él siempre está acusándolo, él siempre está buscando cómo decir, no, este lo está acusando ¿para qué? Para ver que usted caiga en pecado y usted le desobedezca a Dios y todo. Él siempre ahí anda acusándolo, pero bueno, él puede venir a usted a acusarlo y puede hacer algo, pero si usted se mantiene firme, está firme en la palabra de Dios,
Eso a usted que le entre por un oído y que le salga por otro. No le ponga atención, porque Dios sabe quién es usted y usted sabe usted sabe qué es lo que está haciendo ante de Dios. Entonces, déjelo. Dice la Biblia que Satanás anda alrededor nuestro como león rugiente, buscando a alguien que devorar. Anda como león rugiente. Pero también dice, resistí al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Esto se los traigo para acá, porque eso fue lo que, a memoria, porque eso es lo que Job hizo, ¿verdad? Él resistió y todo. Entonces, cuando se presentó y que fue una de las peticiones, le dijo Dios, no has observado, ¿de dónde venís? Le dijo, de rodear la tierra. ¿No has observado, le dijo Dios a Satanás, a mi siervo Job, varón perfecto y todo, temeroso de Dios? Entonces le dijo, no, él es así contigo por las grandes bendiciones y porque tú le has acercado, dice, has hecho un cerco, una valla alrededor de él y todo lo que tiene, tú es que le has dado la bendición, le dice, quítale todo eso a ver si es cierto que no blasfemará y se quejará de ti, le dijo. Ok, le dijo Dios, ¿querés que probemos? Ok, le dije, yo sé quién es Job y yo sé que él me va a ser fiel aún no teniendo todas estas cosas. Y vino y le dijo a Satanás, ok, tienes permiso para tocar todos sus bienes, pero no toques su cuerpo, le dijo, su vida, su alma, ¿verdad? Tienes permiso, le dijo, para destruir todo, está en tus manos. Y bueno, y ya se imaginan Satanás queriendo con qué furia vino cuando Dios le permitió. Y vino y dice que entonces empezó a traer toda su furia sobre Job, porque la palabra de Dios dice que ¿a qué vino Satanás a este mundo? Dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Mas Dios vino, dice, a dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que él tiene? Muerte, ¿verdad? Entonces vino y empezó, dice, ¿cómo empezó? Empezó con él y empezó quitándole, vamos a leer en Job del 1, vamos a leer de Job 1, está narrado en los versos 13, 14, 15, lo voy a leer todo y después lo vamos a desglosar, voy a leer ahí cómo vino Satanás y qué fue lo que hizo contra este hombre, contra los bienes e incluso contra sus hijos, ¿verdad? Y eso fue el primer paso. Entonces vamos a leer siempre en Job, capítulo 1, para que lo leamos y tengamos un concepto de qué estamos hablando. Miren lo que dice Job, capítulo 1. Vamos a leer desde el 13 al 13 al 20. Podemos leerlo del 13 al 20. Vamos a leerlo por rápido. Job 1, 13 al 20. Dice así. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, acometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte las noticias. Empezaron con los criados. Dice el 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Había despojado de todos los bienes. Pero mira el 18 en adelante. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, ahí está la historia a lo que quiero llegar. Si ustedes ven, era un hombre muy acaudalado, era un granjero que tenía muchos bienes y todo. ¿Cómo empezó el enemigo en lo que leemos ahí, Satanás? Dice que destruyó primero a todos los criados y siervos. Entonces, cuando destruye ahí criados y siervos, y también vino y después destruyó los bienes. Entonces, para empezar, ahí está tocando los bienes de él y está quitándole todo lo que él poseía, ¿verdad? Este era un hombre que tenía muchas posiciones, pero aquí vemos nosotros de que aún estando en todo esto, Job dice que no se quejó contra Dios y él continuó siendo fiel a él.
¿podemos nosotros ser fieles cuando verdaderamente venga la prueba y venga la lucha? Estamos hablando ahorita de lo que es, digamos, bienes materiales. Hemos visto ejemplos en nuestro país, especialmente en este país donde hay muchas personas que invierten en la bolsa de valores o tienen muchos bienes y todo, y se ha dado el caso cuando ellos pierden todo. Estas personas, ellos tienen su confianza, su mirada y todo lo tienen en las riquezas terrenales, y estas personas, hay casos y ejemplos de que no pueden resistir a esto y vienen y lo que hacen es tomar la decisión de quitarse la vida. Han habido casos muy ejemplos cuando personas muy adineradas pierden lo que ellos tienen. Allí estas personas no resisten y lo que hacen es tomar una decisión trágica. ¿Por qué? Porque ellos no están confiando, ni están confiando en el que tiene el poder para volverles a dar lo que ellos tenían y aún mayor y doble, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en este mundo y confiamos y dependemos de los bienes o de las riquezas que tenemos, estamos en problemas. Nosotros debemos de estar gozosos, alegres, agradecidos por lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos. Pero sabemos de que esa es una bendición temporal y terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de esta tierra, y cuando usted muera y yo muera, usted puede ser el más acaudalado de este mundo, pero no va a llevar nada, no le van a echar nada en su ataúd. Va a regresar vacío. ¿Por qué? Porque en el cielo no ocupamos nada de todo lo que hay en esta tierra, eso aquí se queda. Pero a veces nosotros como seres humanos ponemos nuestra mirada y ponemos aquello en nuestro corazón en las cosas terrenales. Allí estamos en grave problema. No tenemos que confiar en las riquezas, porque eso es gócese y alégrese y vive una vida gozoso y alegre por lo que Dios le ha proveído, pero no confíe en la riqueza. Confíe en el que dio la riqueza y el que tiene el poder para dársela doble, que es Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Allí vemos cómo fue despojado de las riquezas, pero aún él continuó. Pero después de esto, viene y toca, ya empieza con la familia. Ustedes vieron cómo va terminando, y dice que vino un viento fuerte del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa cayó sobre ellos y murieron todos sus hijos, porque ellos, lo que leímos en los primeros versículos, dice que ellos hacían banquete. Cuando los hijos tenían cumpleaños, se reunían, hacían banquete, invitaban a sus hijas, tomaban, se gozaban y alegraban. Entonces ellos estaban en un banquete, vino un viento, las azotó y murieron toda su familia, todos sus hijos. ¿Se imagina ese trágico y fuerte dolor para este hombre? Pero aún con todo esto, él seguía firme y seguía dando la honra y la gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros vengan esos momentos, a todos los va a acontecer. Va a haber un día, un momento que nosotros vamos a ver en estos problemas como estuvo Job. Pero por eso debemos de prepararlo y tener nuestra mirada y tener nuestra confianza en el Dios poderoso. Y para poder decir, como dijo este gran hombre, Job, que estamos viendo, y se los voy a llevar a lo que él hizo en Job 20 y 21. Miren lo que dice Job 20 y 21. Siempre. Y nosotros debemos de estar preparados para eso. Dice, entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Para empezar, adoró. Y mire lo que dijo después en el 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se imagina qué fortaleza y qué fe de este hombre? Estaremos trabajando para tener esa fe cuando llegue el momento y no atribuir lo que nosotros estamos pasando y empezar a juzgar a Dios, decir, no, Dios, tú te olvidaste de mí. ¿Tú por qué te olvidaste? ¿Por qué permitiste esto? A veces nosotros como seres humanos pasa eso, que nosotros los quejamos ante Dios, ¿verdad? Y no debemos de hacer eso, porque la palabra de Dios dice, hay que dar gracias a Dios en todo. Cuando dicen todo, no solo tenemos que dar gracias cuando estamos nosotros bendecidos, cuando nosotros estamos gozosos y alegres. Tenemos que estar preparados para el día que venga ese momento que nosotros tenemos que enfrentar en esta tierra. Y son casos digamos, así en ejemplo, cuando uno como padre se pierde un hijo, hemos visto los casos aquí. Uno como hijo pierde a su padre, pierde a su madre, a un hermano y todo.
tenemos de que dar gracias a Dios. No es fácil dar gracias y adorar a Dios cuando se está en prueba, pero debemos de aprender del mensaje y la palabra de Dios en este libro, como este gran hombre que había perdido toda su riqueza, había perdido todos sus bienes, había perdido todos sus hijos, y él lo que hizo, vino, oró y adoró a Dios y reconoció que Dios dio y Dios quitó. Entonces ahí está reconociendo el poder y la soberanía de Dios, y que Dios tiene control sobre todos nosotros, ¿verdad? Entonces eso es hermoso y valioso en nuestras vidas, que los preparemos para ese día cuando nosotros tengamos que enfrentar a una prueba, a una lucha, y podamos recordar estas palabras y venir y adorar a Dios, ¿verdad? Entonces en todo esto vemos nosotros de que ¿verdad? Job dice y termina diciendo ahí en el 22, leímos 21, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Dios no empezó a quejarse contra Dios ni le atribuyó a Dios de todo lo que le había venido. Él lo que hizo fue adorar y alabar el nombre de Dios. Entonces nosotros lo que leímos vemos que hasta acá él había perdido lo que es todos sus bienes, todo, pero Dios no le permitió a Satanás que tocara su cuerpo, ¿verdad? Y todo. Otra vez ya en el capítulo 2 dice que otra vez llegaron los hijos de Dios, vinieron, se presentaron los hijos de Dios, y venía Satanás entre medio de ellos otra vez. Entonces, ¿qué le dijo ahí? Ya está en el 2.6, miren el 2.6, lo podemos leer del 12, del 1 en adelante, lo voy a leer rápido, 2.1. Segunda prueba de Job. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Ya había pasado todo esto, esta es la segunda vez. No lo has considerado, todo lo que le has hecho, que le has quitado todos a tus hijos y todo, solo le has dejado a su esposa, pero, ¿verdad? Y él se mantiene, sigue íntegro con esa fe inquebrantable ante mí. Oh, sí, le dijo, y mire lo que le dice. Toca su cuerpo a ver si es cierto que no va. Mire cómo sigue, continúa diciendo. Respondiendo dijo a Jehová, dice, sí, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, le dijo, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces de ahí empieza otra vez, ¿verdad? Y dice que Satanás salió y fue y que vino y le dice que le puso una enfermedad, le puso una sarna y todo. Dice que desde la coronilla hasta la planta de los pies, y eso es algo que le puso en su piel para que eso lo hostigara, y él con eso puede haber dicho, ya con esto este hombre va a blasfemar contra Dios. Entonces dice que lo que hizo Job, dice que se puso en cenizas, se desgarró su ropa y todo, así como podemos ver un ejemplo acá, pero ahí no vemos cómo tenía su piel, en la piel donde este hombre con esa enfermedad que tenía, él no podía ni dormir, no tenía sosiego ni de día ni de noche, ¿verdad? Y entonces vino aquí y viene algo, y viéndolo ya en ese gran, digamos, en gran sufrimiento que está, ya él ha perdido todo, tiene a su esposa, y aún cuando está todavía allá así, de quien él confiaba, que es su compañera de hogar y todo, todavía aún su esposa viene y se pone en contra él, ¿verdad? Y también le dice, eso está allí en Job, está Job 2, ahorita está en Job 2.9, miren el 9, 2.9, estamos siempre en el capítulo Job 2.9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo, ¿verdad? Ya viéndolo a él ya perdido, como quien dice, de este ya no espero nada ni nada, mejor que se muera, ¿verdad? Porque imagino que con una enfermedad ni podía dormir él con ella ni nada, se imaginan lo que estaba sufriendo. Y de quien él esperaba un apoyo, más bien viene y le dice, maldice a tu Dios y muérete, pero termina todo esto. Pero dice que él mantenía su integridad y todo. Entonces nosotros debemos de estar preparados cuando vamos a estar en prueba, ¿verdad?
¿Por qué? Porque también dice que más adelante la Biblia dice que aún los amigos de él vinieron y se apartaron de él. Dice que los amigos más bien lo acusaban a él y decían, algún pecado cometió para que esté sufriendo. Algo ha hecho contra Dios, por eso es que está pasando ese mal, está pagando lo que ha hecho. Pero dice que él se mantenía firme y todo. Entonces debemos de estar preparados ¿para qué? Para cuando nosotros vamos a estar en problemas, pues nosotros recuerde que quien nunca lo va a dejar ni se va a apartar de ti o de nosotros es Dios. Dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y Él va a estar con nosotros en las buenas, en las malas, cuando usted esté alegre, cuando usted esté triste, siempre Dios va a estar con usted. Puede haber un día que sus hijos se aparten y sus hijos, pues usted ya no va a ser aquella persona que proveía o que lo necesitaban y ellos ya lo pueden abandonar. Puede haber un día que puede ser el caso que hasta su esposa o su esposo también, ¿verdad? ¿Cuántos casos vemos a veces que los esposos, ya cuando ya ven a sus esposas, ya que tal vez no aquella esposa cuando la conocieron de 15, 18, 20 años, que era muy diferente a cuando tiene 60 años, entonces lo que hacen es ya dicen, no, pues yo voy por otra más joven, ¿verdad? Puede estar el caso y eso es real, que ustedes tienen que estar preparadas, hermanas, y no solo esposos, también, no solo las esposas, también nosotros los esposos, sucede igual, a veces nosotros los volvemos ya con canitas, botamos el pelo, gorditos y todo, ya no somos aquella persona bien presentable cuando los conocieron. Hay que estar preparados cuando lleguen esos momentos, ¿verdad? Si mi padre y mi madre me abandonaran, aún con todo esto, tú no me abandonarás, Dios. Dios nunca lo va a abandonar. Que lo abandone quien lo quiera abandonar, pero recuerde que Dios está a su lado. Amén. Y eso fue lo que sucedió. Y entonces, ¿qué fue lo hermoso y maravilloso de este gran hombre, verdad? Que aún con todo esto, él tenía una confianza en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces él dijo así, ¿verdad? En Job 13:15 dice, he aquí en que él me matare, en él esperaré. Eso, hermano, dijo Job. He aquí en que él me matare, en él esperaré. Así debemos de estar nosotros seguros que si cuando Él nos quita la vida, en Él vamos a esperar porque Él tiene algo mejor para nosotros. Eso fue Job 13:15, Job 19:26. Dice así, y después de desechar esta piel, en Él esperaré. Dice que después de que Él deshaga la piel o todo, en Él esperaré, seguiré esperando. Y después Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Ese Redentor es Cristo Jesús y él sabía que Cristo Jesús tiene el poder ¿para qué? Para nosotros darlo vida después de la muerte, para levantarlo y traerlo de donde nosotros estemos. De ahí Él los va a recoger en su venida y todos resucitaremos juntamente con Él porque Él es nuestro Redentor y esa es la confianza y la fe que usted tiene que tener en Cristo Jesús cuando se encuentre en pruebas, en lucha, si usted pierde todo y sus hijos lo abandonan, su esposa lo abandona, recuerda estas palabras, yo sé que mi Redentor vive y Cristo Jesús vive y Él es nuestro Redentor y Él vino a la tierra para darnos vida y vida en abundancia y ese Cristo nosotros adoramos y servimos y ese Cristo que fortaleció a Job y que lo levantará en el día de la resurrección es el mismo que los levantará a usted y a mí. Entonces con esto debemos de mantener nuestra fe firme, confianza y esperando en el Dios poderoso. Amén. Ahí lo vamos a quedar, ¿verdad? Vamos a dar tiempo para la segunda parte. Entonces espero que hayamos aprendido mucho de Job. Amén. Dios me le bendiga. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Jehová, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta hermosa mañana. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este hermoso mensaje, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, así como estuviste con Job, Señor, y que tú los vas a fortalecer cuando venga la prueba, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú los has enseñado, Señor, y has dejado todo esto escrito en tu palabra para que nosotros tengamos estos ejemplos y esto fortalezca nuestra vida y aumente nuestra fe hacia ti, Señor, y nuestra confianza. Te adoramos, te bendecimos y damos gracias y todo lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiga. Vamos a pasar entonces para tener, ¿verdad? Tomarlos un juguito, un cafecito ahí, una agüita y algunos bocadillos, ¿verdad? Así de que no se me vaya. Después tenemos una reunión. Sí. Después los líderes, ¿verdad? Estamos invitados para tener una reunión de trabajo. ¿Ah? Sopita. Ah, ¿hay sopita? Ah, bueno, qué bueno. Sí, de que no se me vaya, hermano.